Entonces estábamos comentando que estábamos en condiciones de hablar ahora acerca de los estados físicos o estados de agregación de la materia. Habitualmente estamos relacionados con tres tipos de estados de agregación, el que conocemos como estado sólido, el estado líquido y el estado gaseoso. Por supuesto, en distintos tipos de sustancias y en distintos tipos de situaciones nos encontramos con cualquiera de estos tres estados o incluso a veces con alguna combinación de ellos. Otro estado importante y muy frecuente en el universo en general es el estado de plasma, que curiosamente en nuestro mundo habitual, en nuestro mundo cotidiano, no es frecuente, más bien es raro encontrarse con plasma. Sin embargo, el estado de agregación más abundante en el universo es el estado de plasma, que es el estado en el cual se encuentran, por ejemplo, los eh, nubes interestelares o las mismas estrellas están en general en estado plasma. Por lo tanto, la materia en el universo principalmente se encuentra, la mayor parte de la materia en el universo se encuentra en este estado, en el plasma. Ahora voy a tratar de describirlo a partir justamente de su comparación con los otros estados y aprovechando estas representaciones. Estábamos modelando los átomos o las moléculas que componen una sustancia mediante estas esferas que por supuesto no nos están mostrando la estructura interna de la molécula o del átomo. Estamos visualizando la molécula como si fuera un digamos, un objeto rígido, sólido, sin mayor diferenciación, pero tenemos que pensar que es una representación simplificada de la estructura del objeto, y que por supuesto si quisiéramos mirar con más detalle tendríamos que pensar en cuáles son los átomos y cuál es la estructura interna de esos átomos y que están unidos, etc. Por ahora podemos decir, bueno, esto representan las partículas fundamentales de la sustancia, ya sean átomos, ya sean moléculas, y en general ocurre que cuando estamos ante una sustancia que se encuentra en estado sólido, la idea fundamental es que esos átomos o moléculas fundamentales, estructurales, mantienen posiciones relativamente rígidas, relativamente fijas. Eso no significa que estas moléculas no tengan agitación molecular. Por supuesto tienen agitación molecular como lo habíamos visto antes, pero las moléculas no se pueden trasladar o desplazar de un lugar a otro, sino que tienen posiciones fijas. Eh, por supuesto, tampoco es necesario que esas posiciones fijas conformen o adopten la forma de un cubo o de un cuadrado, como está en esta imagen. Habitualmente también ocurre que por este tipo de representación, que es una simplificación y que resulta hasta cierto modo estereotipada, cada vez que representamos una sustancia sólida, entonces la representamos como si fuera un cubo o si fuera un cuadrado, como en este caso. Y esto probablemente asociando la imagen del sólido a la imagen o a la experiencia de un cubo de hielo, que es una experiencia relativamente, digamos, un objeto relativamente cercano que está en la experiencia de la gran mayoría de nosotros. Y entonces eso puede conducir a la interpretación que hacen muchos niños de que los sólidos siempre se encuentran de esta forma. Y entonces asociamos o asocian el estado sólido a los cubos de hielo, pero no asocian el estado sólido a la madera de una mesa, por ejemplo. Entonces hay que tener cuidado siempre con las limitaciones o los errores a los que inducen este tipo de modelos. En el caso del estado líquido, las moléculas que componen el estado líquido tienen mayor libertad de movimiento que las moléculas del sólido. Aquí no hay una posición fija para las moléculas, sino que las moléculas pueden desplazarse de un lugar a otro con relativa libertad
no vamos a decir con absoluta libertad de movimiento, sino con algún nivel de libertad de movimiento. De todos modos, lo interesante es que las moléculas, en el caso del líquido, mantienen eh, algunos enlaces, algunas uniones entre moléculas que las mantienen de esa forma unidas unas con otras. Y así entonces una diferencia importante entre sólidos y líquidos es que los sólidos van a tener una forma determinada, ya dijimos que no necesariamente cúbica o cuadrada, pero van a tener una estructura rígida definida, mientras que los líquidos no tienen una estructura definida, sino que adoptan la forma del recipiente que los contiene. Y en el caso de la sustancia en estado gaseoso, lo que vemos aquí es que las moléculas de un gas o de una sustancia en estado gaseoso están prácticamente desvinculadas unas de otras, es decir, presentan gran libertad de movimiento. Y en general, por lo tanto, estas moléculas van a tender a separarse, a expandirse, alejarse unas de otras. De manera que para que un gas no se disperse, no se expanda, lo que tenemos que hacer es contenerlo e encerrarlo dentro de un recipiente. En el caso del plasma, que yo les decía, es el tipo de estado de agregación de la materia más abundante del universo, podemos imaginarlo semejante a un gas como este, en términos de la distribución de sus moléculas, porque tienen mucha libertad de movimiento, pero son moléculas o partículas que tienen una característica adicional, y es que se encuentran eléctricamente cargadas. Nosotros vimos en la presentación anterior que los átomos en general y las moléculas se encuentran eléctricamente neutros, porque tienen tanta cantidad de protones como electrones. En el caso del plasma eso no ocurre porque justamente tiene tanta energía un plasma que las moléculas colisionan muchas veces unas con otras. Y en esas colisiones las moléculas y los átomos ganan y pierden electrones. Y por lo tanto se transforman en un conjunto de moléculas que están eléctricamente cargadas, tanto positivamente como negativamente. Entonces presentan algunas características distintas a las de un gas, justamente porque está ocurriendo mucha interacción eléctrica entre sus componentes. Y no solo ocurre interacción eléctrica, sino que se generan corrientes eléctricas y se generan campos magnéticos en este tipo de sustancias. Vamos a mirar otro simulador que, que también modela estas mismas eh, representaciones, pero incorporando la dinámica de la agitación molecular. Como veíamos hace un rato, la agitación molecular es un rasgo característico de los átomos o de las moléculas que componen una sustancia, y es lo que podemos medir a través de un termómetro, indirectamente. En el estado sólido, entonces, las moléculas tienen una posición relativamente fija, y de manera que la sustancia mantiene una forma relativamente definida. Por supuesto, aquí estamos observando una representación muy amplificada y muy simplificada de una sustancia. Aquí vemos una poca cantidad de átomos. En general, tenemos que pensar que por ejemplo, un grano de arena tiene trillones de átomos. Por lo tanto, esto no es un sólido que podamos encontrar en la naturaleza, en el sentido de que son muy pocos átomos lo que estamos observando acá. A diferencia del sólido, que mantiene una forma relativamente estable, y no obstante están en posiciones relativamente fijas sus átomos, siempre tienen agitación molecular, agitación térmica. En el caso del líquido, hay mayor capacidad o posibilidad de movimiento de los átomos o moléculas que componen la sustancia. Incluso eventualmente algunas moléculas pueden escapar o alejarse a veces de la sustancia.
Aquí vemos algunas moléculas que se alejan, estas que se alejan, que andan acá arriba, se alejan de manera espontánea del conjunto principal. Esto es lo que ocurre, de hecho, por ejemplo, cuando dejamos un vaso con agua al aire libre. Algunas de las moléculas de agua escapan al ambiente y eventualmente, después de un tiempo, el vaso de agua está vacío, porque todas sus moléculas se han escapado al ambiente. Y una representación de una sustancia en estado gaseoso en el cual vemos que las moléculas tienen mucho mayor libertad de movimiento. Esta simulación también nos sirve para apreciar que en la medida en que transferimos energía térmica a este sistema, entonces aumenta su temperatura. Podemos agregar aquí energía térmica, poniéndolo en contacto con una fuente térmica, y entonces lo que apreciamos es que el termómetro que está midiendo en escala Kelvin comienza a aumentar la medición. Y eso se relaciona con la cantidad y la energía, o sea, la cantidad de movimiento y la energía de movimiento que está asociado a las moléculas, lo que se aprecia en términos de la velocidad con la cual se trasladan las moléculas. Mencionamos 4 estados de agregación de la materia. Uno puede hacerse la pregunta si acaso hay más estados, hay otros tipos de estado físico de la materia. La verdad es que en ciencias de materiales efectivamente sí se estudian otros estados, otros tipos de estados, y que si bien no los mencionamos tan habitualmente, pueden llegar a ser muy frecuentes, muy cotidianos. Es el caso, por ejemplo, del estado granular. Por supuesto hay discusión si acaso esto es o no es un estado de la materia, pero lo que sí es claro es que hay sustancias que tienen un comportamiento característico debido a la forma en que se encuentran. Y en este caso se trata de sustancias que se encuentran en general como agrupaciones de partículas macroscópicas, pero para nuestra escala relativamente pequeñas. Estamos hablando, por ejemplo, del azúcar, de los granos de arroz, de las lentejas, que podemos decir se encuentran agrupadas como si fueran granos. Y entonces, si bien cada lenteja o cada eh, partícula de azúcar se encuentra en estado sólido, cuando tenemos una gran cantidad de partículas, todas ellas se comportan de un modo característico. Y eso, por supuesto, va a ser interesante para ciertos fenómenos que uno quisiera comprender o quisiera explicar. En el caso de los países que tienen montañas, por ejemplo, en los cuales cae mucha nieve, y resulta que la acumulación de nieve puede ser un problema en algunos lugares debido a las avalanchas. Entonces, hay mucho estudio en torno a cómo se comporta la nieve como una materia en estado granular, para poder modelar, para poder describir e incluso poder predecir la ocurrencia de avalanchas. Porque la nieve no se va a comportar ni como un líquido ni como un sólido, se comporta de manera intermedia, por eso se habla de un estado granular. Otro caso muy, muy cotidiano es el de la jalea o el de la gelatina. Una pregunta habitualmente capciosa, diríamos, con la cual queremos sorprender a nuestros estudiantes acerca del estado físico en el cual se encuentra la jalea. ¿Es un sólido o es un líquido? Porque vemos que puede eventualmente mantener una cierta estructura, pero una cierta forma, pero no es suficientemente rígida como un sólido. Entonces parece ser más líquido, pero tampoco fluye de la misma manera que un líquido. Entonces estamos ante un estado, parece ser intermedio entre sólido y líquido. En estos casos se habla de
de sustancias coloidales, básicamente porque son una mezcla de un líquido y un sólido, donde hay unas moléculas que son muy largas y que le dan cierta estructura a la sustancia. Y otro tipo de estado físico que tiene características particulares, pero que se conoce solamente en el ámbito, diríamos, experimental, científico, uno que se conoce como condensado de Bose-Einstein, y que está asociado justamente a propiedades características de la materia cuando ésta se encuentra a muy baja temperatura, muy cercana al cero absoluto. Entonces, cuando hablamos ahora de cambios físicos de la materia, vamos a hacer una distinción entre dos grandes grupos de familias de cambio físico. Por una parte, podemos reconocer como cambio físico la mezcla de sustancias. Vamos a visualizar en breve qué tipo de mezcla podemos encontrar. Y por otra parte, podemos hablar de cambio de estado de agregación, que es lo que habitualmente conocemos como cambio físico de la materia. Pero no el hablar de cambio de físico solamente como este tipo de cambio deja fuera el caso de las mezclas, que también podemos catalogarla como un tipo de cambio físico. Vamos a mencionar entre los cambios de estado de agregación la fusión, la vaporización, la condensación, la sublimación y la solidificación. Bueno, básicamente lo que podemos decir de las mezclas es que las podemos considerar un tipo de cambio físico y que ocurre cada vez que hacemos o obtenemos una combinación mecánica de sustancias químicas, sin que en este proceso de combinación ocurra la producción de nuevos enlaces o nuevas uniones químicas. No se forman nuevas sustancias, simplemente se combinan sin que la sustancia se transforme. Esta combinación es tal que en general existen mecanismos para revertirla, es decir, hacemos una mezcla de sustancias y eventualmente por algún tipo de mecanismo, dependiendo de la mezcla de cuál se trate, uno puede revertir el proceso y volver a obtener las sustancias iniciales. Es un proceso reversible en ese sentido. Ahora, ¿por qué podemos considerarlo un cambio físico? Porque en la medida en que se combinan las sustancias, pero no se forman sustancias nuevas, sí se puede observar que el resultado, es decir, la mezcla, tiene propiedades físicas que la caracterizan. Eventualmente cambia el punto de fusión, el momento en el cual se funde la sustancia o se congela la sustancia, por ejemplo, o sea, la mezcla. Las mezclas las podemos clasificar en dos grandes tipos, las mezclas homogéneas y las mezclas heterogéneas. Y por supuesto podemos realizar mezclas de sustancias en cualquiera de los estados de agregación, ya sea sólidos, líquidos o gases. Aquí tenemos algunos ejemplos de mezclas homogéneas, son aquellas en las cuales no podemos distinguir sus componentes. Es el caso del agua potable, que por supuesto no es agua pura, en el sentido de que esté conformada únicamente por moléculas de agua. El agua potable es una mezcla en la cual vamos a encontrar átomos o moléculas de cloro, átomos de cloro con, digamos, unidos con otros átomos de cloro. Vamos a encontrar sales minerales, sin duda. Entonces, aunque no lo podamos apreciar a simple vista, esto que parece una única sustancia en realidad es una mezcla de varias sustancias. Por supuesto, podríamos sí separar las sustancias que contienen el agua potable para obtener agua pura por una parte, cloro por otra parte, sales minerales por otra parte. Y en ese sentido, entonces, esta mezcla podríamos volverla a separar en sus componentes originales.
El petróleo también es una mezcla de varios tipos de sustancias. Las amalgamas que se utilizan para reparar la dentadura también son una mezcla de sustancias. Y el gas natural o el gas doméstico también es una mezcla de sustancias que no podemos distinguir a simple vista, por lo tanto son mezclas todas homogéneas. Como ejemplo, aquí podemos ver los componentes del gas natural. Eh, Hay metano, principalmente, casi un 90% del gas natural es metano, pero también hay otro tipo de hidrocarburos como el etano o el propano, el butano, y así sucesivamente. Y hay otros impurezas como nitrógeno, dióxido de carbono, ácido sulfídrico, agua, vapor de agua, por supuesto. Profe, una consulta. Sí. ¿Y el agua potable? O Uh-huh. sea, el agua esta envasada, Sí. ¿también tiene distintos componentes? ¿O es agua natural o no? Claro, en general también va a ser una mezcla. Se habla de agua purificada cuando compramos, ¿cierto?, esta agua envasada o agua mineral a veces también. Eh, Básicamente, el agua purificada es un agua potable que se ha filtrado y por lo tanto se han extraído de esa mezcla, de esta mezcla se extraen algunos de sus componentes, principalmente algunas sales minerales. Pero no es un proceso de separación del agua potable de manera que lo que nos vendan sean únicamente moléculas de agua, sin ninguna otra sustancia. Y lo mismo en el caso del agua mineral. Eh, de hecho, desde el punto de vista de la salud, si es que nosotros consumimos agua absolutamente pura, sin sales minerales, entonces vamos a tener un proceso, vamos a experimentar un proceso de deshidratación más que un proceso de hidratación. No es saludable beber agua sin sales minerales. Eh, Así es que en general, diría yo, el agua, ya sea filtrada, purificada o mineral, es agua que corresponde a una mezcla y que por supuesto tiene principalmente moléculas de agua, pero también tiene otras componentes, entre ellas sales minerales, eventualmente cloro, eventualmente flúor, el agua potable también tiene flúor. Entonces, dependiendo de los sistemas de filtro o de purificación que se utilicen, algunos de esos componentes van a ser descartados, mientras que otros se mantienen en esos recipientes, en esos envases. A diferencia de las mezclas homogéneas, las mezclas heterogéneas se caracterizan porque sí podemos reconocer los componentes que las conforman. El caso más visible probablemente es una mezcla de agua y aceite, porque sabemos que son dos sustancias que no se combinan una con la otra, se mantienen separadas. Es lo que llamamos líquidos, un ejemplo de líquidos inmiscibles. Se mantiene una fase separada de la otra fase. Eh, pero cuando las combinamos, y justamente como las podemos distinguir, podemos hablar de una mezcla heterogénea. El granito, que por supuesto es un sólido, también es una mezcla heterogénea de distintos tipos de minerales y podemos reconocer esos minerales observando una roca de granito. O una sopa de verduras es otro ejemplo de una mezcla heterogénea porque podemos reconocer cuáles son sus componentes, o por lo menos algunos de sus componentes. El caso del agua y aceite es un caso interesante porque efectivamente cuando los combinamos de esta forma, lo que apreciamos es su incapacidad para mezclarse uno con el otro, para juntarse uno a otro. Por lo tanto, hablamos de líquidos o sustancias inmiscibles. Sin embargo, uno puede lograr mediante un proceso específico de mezcla,
lo que se conoce como una emulsión. Una emulsión no es otra cosa que justamente una mezcla de dos líquidos que son invisibles, justamente como el aceite y el agua, pero que al combinarlos mediante un proceso específico o característico, entonces obtenemos una mezcla más o menos homogénea. Esto es interesante porque las emulsiones son muy frecuentes en nuestra vida cotidiana, especialmente en la cocina. Aquí vemos varios ejemplos de emulsiones: la leche, los yogur, la mayonesa. También las cremas que utilizamos, las cremas humectantes o cremas de hidratación para las manos, por ejemplo, son emulsiones. Por eso a veces uno puede leer las etiquetas de las cremas y dice crema emulsionada. Básicamente es una combinación de una sustancia eh, compuesta de aceite o de grasa con agua. Pero a diferencia de una mezcla simple de agua y aceite en la cual las dos sustancias no se mezclan, en una emulsión ambas sustancias se logran mezclar, o sea, no se mezclan y se obtienen, en realidad lo que se obtiene es una mezcla heterogénea, porque no se juntan. En el caso de las emulsiones, logramos hacer que se junten las sustancias y lo que obtenemos es una mezcla más o menos homogénea. ¿Cómo se logra esa combinación? Mediante la adición de una tercera sustancia, una sustancia que le llamamos emulsionante. El emulsionante justamente es lo que facilita que las moléculas de una de las sustancias, por ejemplo el aceite, se mantengan dispersas en la otra sustancia, por ejemplo el agua. Dentro de los emulsionantes naturales más frecuentes está la clara de huevo, por ejemplo. Se usa mucho la clara de huevo debido a una componente de la clara de huevo que lo que facilita es la dispersión de las grasas en los líquidos. En la medida en que las grasas se mantengan dispersas dentro de un líquido, entonces se va a mantener una mezcla relativamente homogénea y estamos en presencia de una emulsión. Si es que no fuera por la acción del emulsionante, entonces las moléculas del aceite o de la grasa se juntarían unas con otras y se separarían del líquido que llamamos fase dispersante, como podría ser el agua. Entonces veíamos un tipo de cambio físico que eran las mezclas, dentro de las cuales encontramos mezclas homogéneas y mezclas heterogéneas. Y el otro tipo de cambio físico son los cambios de estado de agregación, donde hay un gran conjunto, gran variedad de procesos que están asociados justamente al paso de un estado de agregación a otro en una misma sustancia. Esto es bien importante. Cuando hablamos de cambio de estado físico, especialmente cambio de estado de agregación, lo que está ocurriendo es una reorganización de las moléculas de la sustancia. Sigue siendo siempre la misma sustancia, no se ve afectada su composición, pero cambia la forma de organizarse de sus moléculas. Y de alguna manera ya lo habíamos descrito, porque decíamos, en el sólido las moléculas están relativamente fijas, en posiciones relativamente estables, a pesar de que tienen agitación molecular. Cuando un sólido se transforma en líquido, entonces sus moléculas lo que hacen es adquirir mayor capacidad de movimiento, básicamente. Y lo mismo cuando el líquido se transforma en gas, entonces las moléculas adquieren mayor libertad de movimiento todavía. Y para que eso ocurra, lo único que hay que hacer es agregar energía térmica. Por eso habíamos hablado al principio de los procesos de calor, es decir, transferencia de energía térmica. Si le transferimos energía térmica a un sólido, entonces las moléculas que estaban vibrando inicialmente comienzan a tener más energía de agitación, más energía de movimiento. Llega un momento en que esa agitación molecular es tal que entonces pierden las posiciones fijas que tenían las moléculas y se transforman en una sustancia líquida, porque ahora las moléculas tienen mayor capacidad de movimiento. Y lo mismo si es que agregamos más energía térmica a esta sustancia líquida,
Eso significa que las moléculas están adquiriendo cada vez más energía de movimiento, al punto que en algún momento tienen tanta energía de movimiento que se pueden separar unas de otras, y eso ocurre en estado gaseoso. Así es que el paso de un sólido a un líquido corresponde a un proceso de fusión debido a el aumento o a la transferencia de energía térmica. Por eso aquí hay una flecha de color rojo que indica le agregamos energía térmica. Si le agregamos más energía térmica al líquido, ocurre un proceso de vaporización, la transformación de líquido a gas. Pero también puede ocurrir el proceso inverso, puede ocurrir que las moléculas de gas pierdan energía de movimiento. Y si pierden energía de movimiento, entonces el gas experimenta un proceso de condensación o de licuación, se vuelve líquido. Y lo mismo si es que el líquido pierde energía de movimiento, pierde energía térmica, entonces se solidifica y se convierte en sólido. Hay otros dos procesos de transformación o de cambio de estado de agregación que son menos frecuentes, pero que también ocurren en la naturaleza, que son el paso directo de un estado sólido a un estado gaseoso, sin pasar por la fase intermedia. Directamente lo que ocurre es que las moléculas del sólido se están separando del sólido de manera espontánea y se liberan al ambiente. Ese es un proceso de sublimación progresiva. Un ejemplo relativamente cercano, si es que ustedes lo conocen, es el de las pastillas de naftalina, que se utilizaban antiguamente para alejar a las polillas de la ropa, en los closets, por ejemplo. Las pastillas de naftalina son un sólido, pero sus moléculas se comienzan a separar, a liberar lentamente, paulatinamente, en un proceso de sublimación progresiva, que pasan entonces de las moléculas que están en el estado sólido unidas a las pastillas, se liberan algunas lentamente y entonces se convierten en gas, moléculas que flotan libremente. El proceso inverso a la sublimación progresiva es lo que se conoce como sublimación regresiva o sublimación inversa, y que es el paso de gas a sólido. Entonces podemos volver a ver el simulador que habíamos visto antes y ahora sí apreciar con mayor claridad no solamente el estado, sino el cambio de estado de una sustancia a otra. Lo vamos a visualizar no con moléculas de neón como estaba en esta simulación originalmente, sino que con moléculas de agua. Fíjense que la temperatura es 146 Kelvin, es decir, menos 127 grados Celsius. Lo que podemos hacer es transferir energía térmica a este sólido, a este hielo, ¿cierto? Fíjense que a pesar de que es hielo, porque estamos en esta temperatura, es agua en estado sólido, a pesar de que es hielo y es sólido, entonces las moléculas están de todas maneras vibrando. Hay un cierto nivel de agitación molecular, de agitación térmica. Si le transferimos más energía térmica, entonces las moléculas se agitan más, vibran más. Fíjense, la temperatura ya es 56 grados Celsius. Y ahora la forma de esta sustancia es variable, y por lo tanto estamos en presencia más bien de un líquido y no de un sólido. Si es que aumentamos más la temperatura o si es que transferimos más energía térmica, entonces las moléculas que se están vibrando, algunas de ellas van a adquirir suficiente energía para separarse de sus compañeras, de las otras moléculas que componen el líquido, y entonces estamos en presencia de un gas, en la medida en que las moléculas se separan completamente unas de otras. Vale la pena resaltar aquí que, bueno, nuestros estudiantes tienen distintas nociones acerca de lo que ocurre en estos procesos de transformación. Estos resultados muestran un par de preguntas para estudiantes de, digamos, de quinto básico,
quienes conocen, por ejemplo, el proceso de fusión, es decir, la transformación de hielo en agua. Prácticamente todos los niños conocen ese proceso. Sin embargo, uno les pregunta a este mismo grupo de niños que sí conocen la transformación de hielo en agua, ¿qué pasa con la sustancia después de que se funde? ¿El hielo cuando se funde en agua es o no es la misma sustancia? Solo un 67% de ellos cree que sigue siendo la misma sustancia. Y en el caso de la vaporización, aquí debiera decir agua-vapor, en realidad, líquido-vapor, ¿cierto? Aquí hay un error en el texto. Muchos estudiantes, el 90% conoce la vaporización, es decir, el paso de líquido a gas. ¿Cuántos de ellos creen que la sustancia sigue siendo la misma? Solo un 38%. Entonces es un aspecto a tener en consideración. Es importante recalcar el hecho de que los cambios de estado físico, los cambios de estado de agregación, no modifican a la sustancia. El hielo está hecho de moléculas de agua. El agua líquida, por supuesto, está hecha de moléculas de agua. El vapor de agua, por supuesto, está hecho de moléculas de agua. La sustancia, las moléculas de agua, no se modifican en ninguno de esos estados y en ninguno de los procesos de transformación. Bueno, para ir terminando, porque nos quedan muy pocos minutos, déjenme revisar cuánto nos queda. 2 minutos y medio. Voy a tratar de terminar esta parte de la presentación y luego, si es que se corta el enlace, nos volvemos a conectar para comentar alguna idea final, ¿ya? Solamente quiero contrastar un ejemplo de cambio físico como el que vemos en esta animación, o en esta, en realidad, grabación. Esta cuchara tiene una característica especial, está hecha de galio. Es una cuchara de galio que podríamos utilizar para hacer una broma, por ejemplo. La gracia del galio es que es un metal a temperatura ambiente, cuando la temperatura es inferior a los 29,76 grados Celsius. Digamos, a 20 grados Celsius uno tiene una cuchara de galio sólida. Pero si quiere utilizar esa cuchara de galio para revolver una taza con agua caliente, por ejemplo a 40 grados, entonces el galio de inmediato se funde. Y lo que vemos aquí es cómo justamente el sólido del galio se convierte en líquido y precipita al fondo de la taza. Este es un cambio físico, la fusión del galio. El galio líquido que se deposita en la taza son átomos de galio. Los átomos de galio que están en la cuchara son los mismos que los que están en el fondo cuando se licúa, cuando se funde. En contraste con este otro tipo de proceso que no es un cambio físico. Es el caso de una cerilla, cuando se comienza a quemar un fósforo, se produce un proceso de combustión. Aquí estamos en presencia de un cambio completamente distinto porque estamos observando la transformación de las sustancias y esto es lo que denominamos un cambio químico. Vemos otros dos ejemplos en los cuales combinaciones de sustancias producen distintas sustancias como resultado. Entonces estamos en presencia de un caso de transformación de la naturaleza, de las moléculas que componen las sustancias originales. Profe, una pregunta. Sí, dígame. Por ejemplo, cuando, no sé, la carne queda expuesta al frío del refri, Josefa, se perdón, puede quemar. Josefa, nos quedan 6 segundos. Nos volvemos a conectar y conversamos. Ya.